Hola y bienvenidos a todos aquí en este magnífico espacio de Obra Blanca. Y aquí hoy vamos a hablar del CMF, del pronóstico 2027 de Obra Blanca del Color, Material y Finish. Entonces todo lo que es material, color y acabados. Y tenemos mexicano y les ayudé un poco a crear esas tendencias, ¿no? De hacer los talleres y luego crear un poco las tres tendencias, porque al final acabamos con 8 tendencias en 3 ciudades y era mucho material. Entonces al final hemos creado de toda la experiencia de lo que hicimos juntos 3 tendencias muy interesantes. Pero yo tengo una curiosidad. ¿Han ya participado a un pronóstico anteriormente o era la primera vez de participar en una experiencia tal cual? Yo mi primera vez. ¿Tu primera vez? ¿Y Sí. qué opinas? Ay, fue fantástico. Yo soy una persona que cree mucho en el trabajo colaborativo y entonces y entiendo cómo nosotros en realidad nos forman las otras personas, ¿no? Y para mí fue una experiencia pues súper enriquecedora. Bien, bien. ¿Y tú, Gina? Yo, antes de estar más involucrada en la industria de la arquitectura y el diseño de interiores, estuve en moda. Entonces ahí pues sí hicimos algunos ejercicios de tendencias y también pues creo que se rige un poquito más, ¿no? Del tema de las macro tendencias y las micro tendencias en cuestiones de moda, pero no como tal como este, que fue como sumergirnos 2 días completos con otros despachos de todas otras edades, de otros puntos de vista. La verdad que como tal nunca había estado en este, estos 2 días intensos para crear este tipo de tendencias y menos de CMF, ¿no? Menos SM, porque Sí, claro, la moda es claro, es más diferente. obviamente, sí, materia, color, pero es menos todo lo que es textura, ¿no? Exacto. Y eso era algo que para ti era la primera vez. Sí, Entonces era una experiencia nueva al final. sí, sí, totalmente nueva. ¿Y tú, José? Para nosotros también fue completamente nuevo. No habíamos participado como tal en este tipo de talleres y fue algo increíble, ¿no? Porque fue una elaboración de 2 días intensos en donde pues escuchar todos los diferentes puntos de vista de todos nuestros colegas y poder aportar, y fue un poquito de meternos mucho en parte de la investigación, ¿no? O sea, creo que la participación y el entusiasmo de todos los que participamos fue como clave en que pueda hacer este trabajo, estos resultados bien interesantes, ¿no? Me encantó la experiencia. Porque también lo que tengo que explicar es que al final todos tenían que venir preparados. Y eso obviamente era, obviamente, los tareas llegaron en el último minuto, pero llegaron, ¿no? Que eso era nuestra base, ¿no? Y yo creo que también eso ayudó un poco en entrar en este camino de lo que es cómo se crean tendencias, como ya te pone un poco la cabecita como qué es tendencia, ¿no? Qué es, cómo vamos a crear esas tendencias con ya una base. ¿Qué pensaban de esta experiencia de tenerse que preparar? Porque era un poco de escuela, ¿no? Como otra vez volver a ir a la universidad, quizás. Fíjate que para mí fue desde que tuvimos aquella interacción en la que nos recomendaron qué hacer antes de preparar nuestra tarea, como que empecé a volverme un poquito más consciente de lo que me rodea. Entonces empecé a ver no solamente qué me llamaba la atención como arquitecta o como mi especialidad que tengo, sino de manera también personal. Entonces, así observaba, ¿no? Observaba, de ahí salió, yo llevé tejidos, o sea, materia viva, pero a través de tejidos, y era porque realmente era como lo que me llamaba la atención, pero esa dinámica a mí, pues se me hizo súper interesante. Luego ya pasarla al formato ya me llevó más tiempo, pero sí, sensibilizarte hacia lo que te rodea, ¿no? Lo que te rodea, sí. ¿Y para vosotros también, para ustedes? Sí, creo que eh, la vida nos lleva, ¿no? Con muchas prisas, con pocas pausas y hasta sentarnos a hacer nuestra tarea para antes de llegar a esos días de inmersión. Fue como un poco complicado y como decir, ay, me tengo que hacer esta pausa y tengo que ponerme a investigar y tengo que Porque pensar. tenías un evento también, Sí. recuerdo ahora, sí. Entonces,
Pues para nosotros nuestra dinámica es muy, muy pues dinámica y movida. Entonces hacer esa pausa para nosotros fue como, oye, no, tenemos que pausar y tenemos que concentrarnos, y pues sí, era importante ponernos a analizar todas las preguntas que mandaron, hacer la presentación, también pues como cada quien dentro de su forma y dentro de su estilo, ¿no? Y pues sí, fue, creo que, como dices, para empezar a concentrarnos a lo que íbamos a llegar. Para nosotros fue como clave también esta parte de como una introducción, un pero primero era sin saber mucho a lo que íbamos realmente al taller, no sabíamos, fue como primero aterrizarlo en nuestra oficina con nuestro equipo. Nosotros lo que hicimos es involucramos a arquitectos que son más jóvenes de la oficina, quisimos como tener esa parte más fresca, ¿no? Sí. Siempre estamos muy metidos en la chamba y estás súper saturado, y esta, como dices, fue una pausa para decir, vamos a hacer un trabajo que no tiene nada que ver con ningún proyecto como real que estamos trabajando en la oficina, y logramos desconectarnos un par de días en la oficina como en estos encerrones creativos a investigar, y yo mismo les dejé tarea también a mi equipo para que vengan a la siguiente sesión, o sea, fue como un poco ese pre-ejercicio, y luego fue el tema de, pues no sabemos si lo que hicimos está correcto o no, ¿no? También íbamos a llegar y todos los equipos presentamos nuestras propuestas de qué era para nosotros las tendencias o en qué nos inspirábamos, etcétera. Y pues fue un buen ejercicio, ¿no? O sea, esa pausa que dices es como que muy importante. De repente se nos olvida en el ajetreo del día a día cómo estamos acelerados, de volver a pausar, de volver a hacer esta investigación. Son mucho mejor fundamentados lo que viene, ¿no? Los proyectos son mucho mejor fundamentados. Sí, porque claro, creando las tendencias es muy importante, es que tenemos toda la información que necesitamos. O sea, una palette color, una palette de material sin una historia no digo que es completamente inútil, pero no nutre obviamente a quién es el arquitecto, porque la idea del pronóstico obviamente que vamos a inspirar a los arquitectos mexicanos. Pero hablando más del proceso, cuando piensan ahora, después de un par de meses que han participado, ¿qué cositas, como qué cosa les quedó como de la experiencia? Y quizás es algo que quizás también va a implementar en el trabajo día a día, como tú ya has dicho. Lo hicimos con equipo, nos hemos desconectado todos juntos haciendo este brainstorming. Exacto. Pero quizás hay algo que se llevan ahora en los proyectos de lo que era realmente la experiencia más el proceso del pronóstico. Fíjate que, por ejemplo, en mi caso ahorita que escuchaba hablar a mis compañeros de Ciudad de México y Mérida, que lo trabajaron como más en equipo, como que lo hablan muy nosotros más bien como dividimos en cada uno de, pues como los jefes de cada área de nuestro despacho, trabajamos como ¿cómo te diré? Como de manera individual en lo que cada uno de nosotros hacíamos. Y yo creo que la falta de tiempo, también ahorita que los escuchaban, nos impidió esto de luego trabajar los tres y poder sacar entre los tres algo, que yo creo que eso es una experiencia súper padre que después sucedió ya con todos los demás, ¿no? O sea, como que nos fueron aterrizando, pero yo creo que lo que me queda de esta experiencia, y pienso que hablo por Carlos y Felipe y bueno, por el equipo, es cómo lo más difícil, inclusive en el día a día, es poder tener cada quien sus ideas y luego cómo las juntas, que además ese fue un esfuerzo tuyo, ¿no? De todas las ideas de cada uno de nosotros y luego todas las ideas que salieron de todos los tres y mucha información. Mucha información. Sí. Yo creo que ese es un proceso con lo que yo me quedo, ¿no? O sea, porque es lo más difícil. Sí, o sea, cómo las traslapas, cómo realmente sacas aquello que es que puede fundir todas las ideas de... Es como aterrizar las ideas, ¿no? Al final, y cómo trasladar lo que es la tendencia en algo que es realmente físico. Sí, exacto. Para ti. Yo creo que de las cosas que más me acuerdo fue que no hay malas ideas. Ajá, o sea, exacto. como esa vez que estábamos poniendo los post-its y eran como miles de post-its y cada quien escribía las palabras que se le iban ocurriendo, pero al mismo tiempo eran palabras que se te ocurrían, pero que probablemente nada que ver
Y luego cómo veías que la palabra se iba quedando mientras iban descartando otras. O y que yo no decía, existían, ¿no? ajá. Nosotros inventamos palabras que no También existían. eso, Exacto. ajá, es toda la experiencia, ¿no? Sí. De inventar cosas a veces. Exacto, o sea, y que nada era una mala idea, nada más la estábamos viendo mal, ¿no? Era una mala perspectiva tal vez. Y eso me encantó porque al final, exacto, o sea, habían cosas inventadas, habían cosas que pensabas que nada que ver, bueno, tal vez desde tu propio punto de vista, pero a la hora de hacer, ¿no?, los ejercicios de ir quitando los post-its y dejando las palabras que más iban con Ujú. las tendencias que queríamos, o más bien lo que queríamos proponer, Sí. en esas ideas a veces se quedaban Sí. Ellos sacando la pregunta cada vez, ¿por qué 2027? ¿Por qué aquí en México? ¿No? Como para Claro. también aterrizar una idea que realmente era para, obviamente, para 2027, porque a veces es muy difícil pensar no en el mañana, o en el día de hoy, o en el mañana. No sé si también era así para... Es que para- a nosotros lo que nos pasó es que llegamos con una expectativa, pensando y Ajá. con una presión de decir cómo yo voy a marcar una tendencia para dentro de 2 años, ¿no? Entonces Sí. vienes a estas expos y de repente ves todo lo que hay y yo tuve la oportunidad ayer de recorrerla con mi hijo, ¿no? Entonces de repente veías y decías, es que se ve todo muy igual, ¿no? Y de repente sí ves como una línea de que las marcas traen como lo mismo, los mismos tipos de productos, los mismos colores, Ujú. la misma tendencia, ¿no? Entonces Sí. llegamos con una presión de decir, ¿cómo yo voy a marcar algo, no? Y para mí lo que nos quedó, bueno, como experiencia del taller fue sin duda el ejercicio de los post-its, donde se veía un caos total, pero tú tienes una inteligencia de aterrizarlo y Sí. de poder de repente todo ese caos de la pared llena de post-its, de repente tener claridad y de repente los ibas acomodando y los quitabas de un lado al otro y de repente empezaba a hacer sentido todo y todo se empezaba a acomodar y ya veíamos como con más claridad todo, ¿no? Y luego la discusión de ponerle los nombres a las tendencias, ¿no? Y por Sí. qué, justificarlos y por qué. Pues la discusión, la retroalimentación y, o sea, me quedó mucho como el trabajo en equipo siempre es mucho mejor, ¿no? Sí. O sea, que solitario, Sí, es en tu grupo que nació también el color rojo chilango, 100%. que obviamente es el rojo súper Sí. vibrante, intenso, obvio, el color de la Ciudad de México, o Así sea, un tenía que ser rojo chilango. brillante. Exacto. Sí. Eso también porque al final hemos trabajado obviamente con los colores que estaban disponibles, con los materiales disponibles, porque lo que también vemos que para quien va a hacer recorrido así de las tendencias que están por aquí atrás, santuario multisensorial, materia viva y belleza fracturada, es que al final hemos trabajado con lo que había, pero luego hemos inventado materiales que aún no estaban ahí para nosotros, porque claro, hemos pedido material de todos los expositores de aquí, pero hemos salido con Enequén, con Sascap, tú que traíste la chote, obviamente, al taller, y yo, ¿pero eso qué es? Y tú explicándome, ¿te gusta la cochinita pipí? Y yo, pues sí, eso, por ejemplo, como esto, yo creo que también esta forma de colaborar y también de traer lo que para ti es tuyo, como también tu identidad como arquitecto, tu identidad como mexicano, y también en cada región había materiales muy diferentes y eso yo creo que era súper interesante. Pero habían cosas que tengo entendido que en las diferentes regiones igual llegamos como a similares conclusiones, ¿no? De algunas cosas, no Sí. de todo, pero de algunas cosas fueron como casualmente decían, es que en el taller de Monterrey o de Mérida pasó, se inclinaron como hacia lo mismo, ¿no? Sí, lo que me sorprendió porque yo sé que en Monterrey obviamente tienen mucho cemento y el vidrio, porque esa es la industria. Y me dio muchísima risa que al final salió más el Enequén y el Sascap y como Naturales. materiales que yo obviamente son típicos del Yucatán también. Entonces eso era algo que yo no me esperaba, como hablando de mis expectativas de cada región, de cada ciudad. ¿Para qué tú crees que eso pasó? Como que no sé, porque no había vidrio ni cemento en los moodboards. Fíjate que yo, no, pues claro, creo que parte del ejercicio entre todos es como tener un pensamiento crítico que nos permita saber también cuáles pudieran ser como aquellas cosas que son más, ¿cómo te diré? De fácil acceso, como por Ajá, ejemplo lo que tú quizás. dices de cemento y vidrio,
pero al vivir, este pensamiento crítico nos permite que al vivir en la ciudad, pues nos demos cuenta que sobre todo en el tema del cemento, cómo nos afecta en nuestro hábitat. O sea, Claro. porque entonces vemos las montañas que tanto amamos, Sí, ¿sí? claro. Y las vemos así con cráteres y súper sobreexplotadas, que entonces ahí empieza también esta crítica hacia nosotros interior, ¿no? Que Sí. yo creo que es tan importante, no la que nos puedan hacer desde fuera, que también una visión desde fuera es importante, pero sino la que nosotros podemos vivir. Y entonces creo que sí ha habido como un desarrollo de una conciencia eh, de, de la sobreexplotación quizá de materiales que signifiquen erosionar nuestro contexto y que a Ajá. partir de ahí pues regresemos un poquito también a estas materiales pues más ancestrales, más de menos producción industrial, Sí. como la tierra o como las fibras naturales, y decir, bueno, pues esto también tiene una belleza y también la podemos empezar a utilizar y bueno, empezar a ver todo este equilibrio que pues evidentemente Sí. hasta ahorita no lo hemos podido tener. Sí, muy interesante porque Gina llegó al taller con su cesto, con terrazo, con achote, llegaste con leneque, no sé qué, o sea, madera. Era todo, yo creo que también eso también aportaba muchísimo, ¿no? De no solamente de tener todos los materiales que podemos también encontrar aquí, pero también algo que es geográficamente ancestral a lo que es el tuyo, ¿no? Y creo que es lo que comentabas, es que cada quien finalmente o personalmente trae un bagaje y trae unas cosas internas de sus experiencias, de sus viajes, de su vida, ¿no? De Sí. todo, y esa es la parte que todo el mundo le pone o que ve diferente entre uno y el otro, ¿no? Sí. A nosotros nos gustó mucho la parte de encontrar esta parte que no es la parte de la perfección, ¿no? De los materiales, y sino buscarle el lado B, ¿no? Del Sí. material, y que empezamos a ver estas texturas, estos colores de la parte posterior de una loseta, ¿no? Sí. De un porcelanato, y luego en el desperdicio, en el cómo reciclar, toda esa Recuerdo parte. muy bien lo que hicieron en el taller. Cuéntanos un poco. Pues es que empezamos en lugar de, o sea, teníamos unas mesas de todos los materiales, y todo el mundo fuimos como a buscar y a seleccionar para hacer como nuestros mood boards o para escoger. Y la parte que nos empezó a llamar más la atención a nosotros fue la parte de atrás de estos acabados, ¿no? La que no le ponen la atención, y cómo una misma loseta tenía diferentes texturas para que agarre bien el material, ¿no? Entonces eso Sí. mismo ya es una diferenciación, pero es como la parte que uno no ve. Entonces, Claro. de ahí, ya sabes, nos brincamos a buscar temas de, vamos ahí en el estacionamiento en la calle, encontramos materiales que estamos viendo, un cacho de piedra, de concreto, un cacho de acero, ¿no? Y empezar a ver esta parte del desperdicio de de la producción Qué de los padre. materiales, y cómo poderles dar la vuelta o sacar una tendencia de eso, Sí. ¿no? Entonces, Sí, como es lo ejercicio. que me tocó este lunes, porque no tenía obviamente ladrillos rotos, azulejos rotos, entonces me puse No, ahí y en la los esquina vi. rompiendo algunos Y por porque al atrás, final- y los pusiste por Ajá. atrás, sí, súper interesante. Y dije a los eso. chicos, oye, que se vayan a lo de la basura y claro, lo que a encuentren, ¿no? Está bien. Y ellos como un poco con duda, ¿no? Pero ¿estás segura? Sí, 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 ya. Me traen lo que encuentran y Lo que ya veremos encuentren. cómo lo vamos a poner dentro, obviamente, la tendencia de materia viva, porque obviamente de las 8 tendencias hemos creado las 3 tendencias. Entonces, de las 3 tendencias, ¿con cuál personalmente se identifican más? Híjole. Yo tengo un... Fue tuyo, ya lo sé, Sí, pero cuéntalo. Oye, pero ¿sabes qué? Que lo que pasa es que yo siento que de las 3, o sea, tengo algo. Me he centrado mucho últimamente en todo este tema de belleza fracturada. Ujú. Siento yo que no solo... es porque como hacia donde me dirijo más en el tema de mi especialidad, o sea, cuando veo los edificios existentes, históricos, y que entonces se han ido deteriorando con el tiempo, como que he aprendido a encontrarle la belleza en la imperfección, Sí, sí, que lo platicábamos en el taller, ¿no? exacto. Y pero siento que la mayoría de la gente estamos como muy
muy concentrados en la belleza de la perfección. Y lo que ahorita tú decías de que ayer que recorrimos también la feria, veíamos esto, ¿no? O sea, los materiales, e inclusive le decía a Carlos, oye, ya me tiene así como medio aburrida, esto de ver el material así perfecto y la superficie perfecta y pulida y brillante, y, ay no, o sea, como que ya tengo ganas de ver imperfección, pero también como que lo traslapo con el tema de nosotros, o sea, no soy lo mismo yo a los 48 años que lo que era a los 24. Y entonces también. Y menos mal. Sí, claro. Pero al menos al ver lo físico, ¿no? Cómo nos vamos con el uso, cómo nos vamos pues deteriorando. Envejecer con dignidad. Exacto. Y lo veo en mi mamá también, que mi mamá pues tiene 83. Ajá. Y también ha sido como un proceso el verla que ya no se ve perfecta y que de pronto lo que te venden es eso de que siempre te veas lisita y que siempre te veas sin arrugas y yo ya no la veo así y sin embargo le veo una belleza que no se compara. Sí, esto es lo que yo creo que más con la que más me identifico. Porque yo creo que también la imperfección es profundamente humana. Sí. Y yo creo que por eso, creando espacios con belleza fracturada, por ejemplo, podemos crear espacios que se sienten como, esto es mi espacio, ¿no? Aquí me puedo sentir bien y con dignidad de envejecer. ¿Y cuánta huella de carbono nos evitaríamos? O sea, yo lo he pensado ahora que estamos aquí, nos evitaríamos evitando que los materiales fueran perfectos. O sea, es un pensamiento que a lo mejor es una pregunta retórica, no la tengo la respuesta, pero también el tema de los procesos industriales en materiales que tiene que ver con materia viva. Qué padre sería que también pudiéramos rodearnos de cosas que fueran menos procesadas, ¿no? Sí, claro. Eso, pues más o menos así como con qué me conecto de estas tres tendencias. Y lo multisensorial, porque obviamente pues esto te permite que vivas el espacio no solamente con una perfección estética, sino que lo vivas con todos los detalles. Y es que creo que las marcas, o sea, de lo que hemos visto, están como justo yendo al contrario de lo que estás comentando, ¿no? Quieren buscar esa copia perfecta, ¿no? Hablando de cerámicos o de porcelanatos, cómo se parece más a la madera o cómo se parece más a la piedra, y en la textura, y en el relieve, ¿no? Y en el color, y inclusive hasta en la temperatura del material o la facilidad. Entonces, creo que ese es el reto, ¿no? O sea, también de lo que decías de la parte más humana, que no sea, o sea, es muy importante el involucramiento de la tecnología en todos estos procesos, pero sin quitar la parte humana, ¿no? De los materiales. Creo que eso es como clave también. Sí, yo creo que también sería, si hablamos de tendencias de 2027 y que ya vemos todo aquí, que obviamente ya han producido hace meses o quizás años, también sería raro, ¿no? Porque estamos viendo el futuro, ¿no? Aún no estamos obviamente en 2027. Pero ahí el ejercicio es ver qué pasó en los pasados pronósticos que se hicieron inclusive aquí en la feria, que estaban igual los grupos viendo qué iba a pasar dentro de 2 años y realmente ver si sí fue hacia allá la tendencia o nada que ver, ¿no? Sí, interesante, sí. ¿Con qué tendencia te identificas igual, belleza fracturada. Sí, también. Sí, ¿y por qué? Pues es que toda esta parte se me hace muy interesante del desperfecto, ¿no? Del desperfecto y de poder como, es más disruptiva también, ¿no? O sea, siento que las otras tendencias a lo mejor son cosas como un poco a lo mejor más vistas y ahí como que nos volamos un poquito más la cabeza en lo que se pudiera llegar a hacer, ¿no? En materiales o en tecnologías que aún no existen, ¿no? Y hacer estas mezclas, creo que eso me llamó mucho la atención. Te deja el canvas blanco, ¿no? Sí, puedes hacer cualquier cosa. Lo que se te ocurra, claro. Aquí ven. Gina. Yo creo que lo que trabajamos más o intentamos trabajar más dentro de Vagantes es belleza fracturada, pero creo que para el 2027 debemos de tener el reto de buscar el santuario multisensorial. Sí. Creo que lo que hace sentir el espacio es muy importante y creo que, Rafael Aranda lo estaba diciendo hace unos minutos, lo importante que es sentir y que te permita sentir los espacios y qué te hacen sentir, y como arquitectos o diseñadores lograr eso creo que es un reto y una satisfacción también
muy completa. Sí. Cómo te hace sentir los espacios y sobre todo que te hagan sentir vivo en estos momentos pues en los que el mundo está medio Un poco loco, ¿no? medio Sí. loco, claro. Sí. Creo que esa es la que más despertó mi interés. Sí. Un La poquito única más cosa... back to basics, ¿no? O sea, como más a la natural, a lo... Ajá. Sí. Sí. Lo que sí es cierto, que yo creo que la tendencia que más tienes que personalizar a tu cliente, bueno, obviamente siempre tienes que personalizar un proyecto a un cliente específico, pero santuario multisensorial es diferente para todos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me siento mejor con colores contrastantes, pero hay mucha gente que obviamente necesita colores que calmen o materiales que suavizan, como madera o quizás textiles, que siento como un abrigo. ¿Cómo lo ven? Como quizás, ¿cómo podrían utilizar esa tendencia a los clientes? Como qué es clave para implementar esa tendencia en los proyectos, como en qué proceso. Es obviamente hablar mucho con tu cliente, entender quién es y qué necesita, pero es una tendencia, creo que hay más que personalizarla que quizás las otras dos, ¿no? Y es que es mucho esa parte de investigación o cuando nosotros comenzamos un proyecto, esta parte de adentrarnos en nuestros clientes, ya sea un proyecto residencial o corporativo, de entenderlos, ¿no? Y entonces así tratar de proponer lo mejor para ellos, no para Sí. nuestro gusto, no Ajá. para cómo quiero que se vea el proyecto y cómo lo publiquen o lo que sea, no, cómo les va a funcionar mejor, qué colores, qué texturas, que no sea algo cargado, ¿no? Dependiendo lo que se esté buscando, pero sobre todo saber escucharlos. Muchas veces no los escuchamos suficiente. Sí. Y creo que es importante escucharlos, cómo viven, cómo son sus costumbres, su día a día. A ver, ¿dónde te sientas en tu casa a trabajar o dónde te sientas con tus hijos, con tus nietos? ¿Dónde estás en esta parte? ¿Cómo te mueves, ¿no? en el espacio? Entonces es esa parte de escucharlos y sentir y tratar Sí. de ser más acertados de esa manera, ¿no? Sí, creo que vamos más allá de ahora de lo que es lo bello, ¿no? Lo que queda bello estéticamente, es más como la parte emocional, ¿no? Los sentidos. ¿Tú cómo implicarás? Sí, creo que definitivamente la parte de inmersarse en el mundo del cliente y de lo que el proyecto quiere, porque a veces son casas, a veces son restaurantes. Últimamente nosotros hemos hecho muchos restaurantes y qué concepto trae este restaurante y qué ambiente quieres generar. Quieres que el comensal se pare rápido y se vaya para generar más movimiento, o quieres que se la pase toda la tarde ahí tomando un trago tras otro. Todas esas sensaciones se dan con materiales, colores y acabados diferentes. Entonces definitivamente creo que hay que la parte del análisis, así como hicimos el análisis también de la parte de este proceso, también hay un proceso muy importante de este análisis de qué es lo que el cliente quiere, cómo quiere que se sienta su proyecto, como decías, cómo lo va a vivir. Si trabajas no puedes tener tanta oscuridad, si es un momento de la familia, cómo lo vive, ¿no? Y sí, y todos los detalles cuentan, todos los detalles, hasta cómo se sirve la catsup en la mesa, ¿no? Sí. Igual teníamos unos clientes que eran muy espléndidos hosts y nos pedían mucho esos detalles, ¿no? De que a veces no importa cómo sirves la catsup, ¿no? Para ellos era como muy importante. Sí. Entonces hasta esos detalles mínimos creo que hay que involucrarse con los clientes para poder personalizar lo mejor que se pueda y hacerlo sentir. Y creo que, digo, tú que haces muchos restaurantes que estoy viendo ahorita, hay un factor extra aparte, que es la comida del restaurante, ¿no? El concepto del chef de lo que quiere crear tiene que casar también mucho con la arquitectura o el interior, cómo lo conectas. Allá hay un tema más de sabor, de olor, ¿no? Sí, sensorial. creo que es muy importante trabajarlo de verdad como un 360. No es como aparte la arquitectura, el interiorismo y aparte lo que quiere el chef y aparte el branding y aparte, no, o sea, tratamos de que de verdad el mundo de ese restaurante en específico, de un hotel o de un, no sé, hasta un proyecto pequeño, pueda sentirse ese 360 que realmente va a hacer que se sienta diferente cuando entres. Sí. Al A veces espacio. siento que somos como psicólogos, ¿no? A veces para entender nuestros clientes y lo que realmente necesitan sin que ellos a veces ni siquiera saben lo que necesitan y lo que quieren. Fíjate que yo creo que
como te decía, agarrando un poquito de lo que platicamos en el taller, pero a partir de mis vivencias personales, en mis 48 años, como ir entendiendo muchas cosas. Ahorita que los escuchaba hablar y con tu pregunta me viene mucho a la mente como la palabra bienestar. O sea, que te acuerdas que lo platicamos en el taller y, y esto como que ha sido, no sé si a ustedes les pasa que ves un concepto en el que no es felicidad, no es como toda esta idea de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando te vendían que la felicidad estaba en vivir en los suburbios porque tenías carro, y cómo todo esto ha ido fracasando o sea, en toda esta la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Y entonces, en mis clases de teoría, historia, que también eso me gusta mucho porque es lo que me permite también como ir hilando ideas. Me acuerdo mucho de un libro de Rasmussen que se llama La experiencia de la arquitectura. Entonces, todo esto, el bienestar y no la felicidad y no el lujo, haz de cuenta como bienestar. Y lo conecto con los conferencistas de ayer, que vaya, yo ahorita mi memoria así a corto plazo es muy mala, no me acuerdo de los apellidos ahorita, pero me gustó mucho cuando ellos hablaban no de un programa arquitectónico o de una necesidad de sus clientes en su casa, de dónde querían que sus hijos crecieran. Ajá. Y entonces cuando dijeron eso en el momento de presentar el proyecto de su casa, pues yo me acordé que la casa donde vivimos, Carlos y yo, pues la diseñó Carlos, pero todos los interiores en realidad los empezamos a armar con la experiencia de la arquitectura. Eso. A partir de la apropiación de esos espacios y además porque muy inmediatamente de que nosotros pues nos casamos y vivimos ahí, llegó Sebastián, ¿no? Entonces, ¿cómo vas tú adaptando a esto y cómo yo platicaría con los clientes? Y bueno, lo veo desde el momento de las intervenciones a proyectos de valor histórico. ¿Qué te da bienestar? O sea, y que no es que te da felicidad, no es que te da lujo, no es lo que te hace sentirte, no, ¿qué te hace sentirte bien? Que yo creo que ya también tiene que ver con esos lujos del siglo XXI que son la paz, la calma, y cómo lo trasladamos no solamente a tu casa, sino como tú decías, a las experiencias en un bar, o sea, es eso, como que esa es la palabra que a mí me viene, que pudiera ser esto que pudiéramos poner a pensar a nuestros clientes en esto y cómo lograrlo. Sí, en el bienestar tampoco es solamente individual, es también como comunidad. Exacto. ¿No? Para cerrar esta plática live, tengo una última pregunta que tienen que responder con una frase, que ya por eso es tan complicado, yo creo. ¿Cómo definieran el futuro del CMF en una frase? Yo lo escribí porque para mí decir poco es muy difícil. Ahora le estás contando que compartí mis preguntas. Okay. No, ya me lo habías comentado. Todos pensando como, eso es live, esto pero es que lo que pasa es que a mí yo tengo un pensamiento así de que, como mente de chango tengo, y entonces me es muy difícil, como entonces lo estuve trabajando y pensando y me gustó mucho lo que quedó, entonces se los voy a leer para también pues no tardarme más. Yo pienso que la frase es que el futuro apunta hacia una práctica colaborativa y reparadora, donde la tecnología y la artesanía se funden para crear materiales con conciencia social y ambiental. Wow. Ya contesto por todos. Por eso ya has dado miedo a los otros dos. No, ya no quiere contestar. Perdón, mi respuesta también la escribió ella. Sí. Cuéntasela. Era un trabajo de grupo. Era de grupo. Era un trabajo en equipo. Curiosamente lo que yo pienso es también esta parte nada más como colaborativa entre la tecnología de lo que puede venir y lo que puede haber y la parte humana. O sea, sensibilizarlo con la parte humana. Eso es, yo veo hacia allá el futuro de generar tendencias, ¿no? O sea, que nunca quitar la parte humana de la fórmula. Sí. Creo que, sí lo dijiste, increíble, y creo que es un trabajo en equipo, es un tema también de buscar el bienestar colectivo y también, pues sí, tal vez regresar a lo artesanal y a los orígenes, ¿no? Que generen, pues esto, bienestar y trabajo en colaboración.
De verdad, Elisa lo hizo increíble. Oye, No, tu frase al pero final. además, es que ahorita me puse Tenías que ir platicar, sí, última. Perdón, pero, Había que pero cerrar. fíjate que ahí también otra cosa que me puse a pensar ahorita que estaba justo aterrizando estas ideas era cómo nos hemos globalizado y también esto es una afrenta a la globalización. Ya. O sea, porque lo local ha pasado como un segundo, tercer plano y hemos empezado como a hacer, hablando de experiencias, como unas experiencias como muy universales, Pero generales. siempre regresamos o tratamos de regresar a lo local, ¿no? O Tenemos sea, que- buscamos y siempre en tu Yo pasado y pienso- regresas a lo local y a lo ancestral. Yo pienso que también, fíjate, porque justo con esto déjenme, sí, miren, Espera traigo un mi o sea, sí estuve, y luego subrayar lo más importante que yo decía, pues estos materiales sensibles, o sea, estos espacios que sean capaces de contar historias, de cuidar recursos, porque yo creo que es bien importante con esto que les compartía, por ejemplo, el cemento en Monterrey, Claro. y de generar bienestar. Es que yo esa palabra es la que me ha hecho, porque no es estar feliz, no puedes estar feliz todo el tiempo, es que te sientas bien, aunque estés triste, aunque estés... Entonces, Felizmente triste, me sí, gusta. sí, exactamente. Entonces sí, hice mi tarea. Ahora sí, no como porque yo creo súper importante estas reflexiones en torno a este Sí. tipo de lugares, de Sí. expos. Yo creo que eso es también la idea de las tendencias que hemos creado juntos, es que obviamente todos van a reflexionar sobre lo que están creando, ¿no? Y también el porqué y el valor que están aportando. Y les agradezco. No, hombre, esta No, hombre, plática. No, gracias muchas a ti. por toda la Aprendimos experiencia. bastante, de verdad. Muy bien. Y invito a todos de venir aquí a ver las tendencias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.